Hay experiencias que no tienen una explicación sencilla, situaciones que, aunque hayan ocurrido hace años, siguen causando escalofríos a quienes las vivieron. Esta noche te compartiré una recopilación de relatos reales llenos de sucesos extraños, presencias inquietantes y momentos que dejaron una marca imposible de olvidar. Ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame en estos nuevos relatos de terror. Vivía en una zona que yo consideraba relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un encuentro bastante inquietante durante la madrugada. He trabajado de noche durante años, así que regresar a casa a esas horas era algo habitual para mí. Una noche, un compañero de trabajo me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y a su ruta habitual. Sin embargo, desde el momento en que bajé del auto, tuve la extraña sensación de que alguien me estaba mirando. Me encontraba sobre una avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y atravesar un par de calles, una de las cuales estaba rodeada por algunos parques. El problema era que el alumbrado público rara vez funcionaba en esa zona. Cuando cruzabas, la luz más cercana provenía de una calle más adelante, donde había una pequeña escuela con iluminación exterior propia. Del otro lado, la fuente de luz más intensa era la casa de un señor que, alrededor de las 6 de la mañana, abría su ventana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por alguna razón, aquel día el señor no había abierto temprano. Como la zona estaba prácticamente a oscuras, me quedé donde estaba observando el parque. De un lado había unas bancas techadas y del otro lado de la calle una cancha de básquetbol rodeada de árboles. No podía quitarme de encima la sensación de que algo me observaba desde la cancha. Pasé un buen rato mirando hacia allí. Creía distinguir sombras moviéndose entre los árboles. Parecían personas con capuchas o sudaderas, ya que no alcanzaba a distinguir ningún rasgo, y todas las siluetas lucían prácticamente iguales. Después de unos 30 minutos observando desde la distancia, noté que aquellas figuras comenzaron a desplazarse un poco más lejos y ya no permanecían tan agachadas. Esperé unos minutos más. Finalmente, vi cómo se encendía la ventana del señor que vendía. Con esa referencia de luz, saqué mis llaves y las mantuve listas en la mano. Luego crucé el parque pegándome al lado opuesto de la cancha. Cuando llegué a casa le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Alrededor del mediodía, me despertaron con evidente preocupación. Traían una copia de uno de esos periódicos locales sensacionalistas. La noticia decía que en la cancha había aparecido un cadáver completamente quemado. En ese momento, debido al estado del cuerpo, ni siquiera podía determinar si se trataba de un hombre o una mujer. En retrospectiva, probablemente pude haber tomado un camino alternativo y evitar pasar cerca de la cancha. Sin embargo, había algo dentro de mí que no quería darle la espalda a aquel lugar. Además, me sentía lo suficientemente lejos como para poder correr si llegaba a ser necesario. Lo más inquietante ocurrió después. Durante esa misma semana mi familia comentó lo que me había sucedido, y entonces surgió otra historia relacionada con el caso. Al parecer, un amigo de mi primo aseguró haber presenciado lo ocurrido aquella noche. Según contó, regresaba ebrio de una fiesta y debido a la hora ya no había transporte público para volver a su casa. Decidió pasar la noche en el parque, en el extremo opuesto por donde yo había llegado. Allí existía una zona donde varios vehículos abandonados llevaban años estacionados, como uno de ellos, una vieja combi. No tenía puertas y decidió meterse allí para dormir. La combi quedaba de espaldas a la cancha de básquetbol y frente a una cancha de fútbol rápido. En algún momento de la madrugada comenzó a escuchar gritos o gemidos mientras dormía. Al principio creyó que formaban parte de un sueño, pero poco a poco fue despertando. Pensó que se trataba de alguna pareja que se había ido al parque, así que se asomó por una de las ventanas del vehículo. Lo que vio lo dejó paralizado. Frente a él, había varias siluetas rodeando a una persona en el suelo. No pudo distinguir todos los detalles, pero alcanzó a comprender lo que estaba sucediendo. No recuerda si gritó o simplemente hizo algún ruido involuntario, pero asegura que esas personas lo escucharon. Según su relato, oyó que alguien gritaba algo parecido a «Vayan por él, que siga a él». En cuanto reaccionó, salió de la combi y comenzó a correr desesperadamente.
Recorrió varias calles sobre la avenida hasta llegar a una vía principal, y desde allí buscó la manera de regresar a su casa. Esta no es una historia de fantasmas ni de apariciones sobrenaturales. Sin embargo, hay algo profundamente perturbador en descubrir que aquello que creíste ver entre las sombras estaba relacionado con un crimen real. Saber que algo tan terrible ocurrió a pocos metros de donde vives, en una zona normalmente tranquila y bastante pequeña, sigue siendo una de las experiencias más inquietantes que he vivido. A inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué, pero para la tercera noche tuve una experiencia de parálisis del sueño, aunque fue algo muy extraño. De una forma tan realista como si llevara años de conocer la habitación, vi cómo alguien se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el interruptor, desperté, o digámoslo así, para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue, ya que me podía mover, fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me diría me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda, y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. Luego de eso me enteraría que en el hotel las cosas se mueven del lugar. Las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas durante toda la noche, y luego desde ahí ya no me sucedieron más experiencias extrañas. Cuando me casé, mi esposa y yo nos mudamos a un departamento que, al principio, nos pareció simplemente frío y poco acogedor. Había sido remodelado recientemente y tenía muy pocos muebles. Solo contábamos con una sala comedor, un refrigerador, una estufa y la recámara. Pensamos que la sensación de vacío se debía a eso y que desaparecería conforme fuéramos amueblándolo. Con el paso de los meses compramos más cosas y el departamento empezó a verse mucho más habitado, pero la sensación de frialdad nunca desapareció. Al principio escuchábamos pequeños crujidos durante la noche. Creímos que se trataba de las tuberías o de los materiales del edificio acomodándose. No le dimos demasiada importancia. Después comenzaron los golpes. De vez en cuando se escuchaban golpes secos en algunas puertas del departamento. No eran muy frecuentes, así que intentábamos ignorarlos y seguir con nuestra vida normal. Sin embargo, las cosas fueron empeorando. Poco a poco empezamos a sentir que no estábamos solos. Era difícil explicarlo. No veíamos nada extraño, pero existía una constante sensación de presencia, como si alguien nos observara desde otra habitación. La incomodidad llegó a tal punto que decidimos pedirle a un sacerdote que bendijera el departamento. Durante unos días nos sentimos más tranquilos, pero esto no duró mucho. Al poco tiempo comenzaron a suceder otras cosas. Mi esposa y yo empezamos a discutir por cualquier motivo. Peleábamos por asuntos insignificantes y ambos notábamos que algo no estaba bien. Al mismo tiempo, algunos objetos parecían cambiar de lugar por sí solos. No eran movimientos espectaculares ni escenas de película. Tal vez un libro que aparecía en otro sitio, un traste que se desplazaba ligeramente en el fregadero, pequeños detalles que, por separado, podían tener una explicación lógica, pero que juntos empezaban a resultar inquietantes. Y mientras tanto, los golpes en las puertas continuaban. Finalmente decidimos hablar de todo esto con la mamá de mi esposa. Después de escucharnos, nos sugirió realizar una limpieza espiritual más profunda que la bendición que habíamos recibido anteriormente. Lo aceptamos. No sé exactamente qué hicieron ni qué tipo de ritual realizaron,
pero recuerdo que después de aquello nos pidieron dejar una Biblia abierta y una cruz de uno de los baños que utilizábamos como bodega. Así lo hicimos. La Biblia y la cruz permanecieron allí durante casi 3 años. Y curiosamente, después de aquella limpieza todo cambió. Los golpes se fueron, la sensación de presencia se desapareció, los objetos dejaron de moverse, las discusiones constantes entre mi esposa y yo terminaron. La atmósfera pesada que habíamos sentido desde el primer día simplemente desapareció. Han pasado varios años desde entonces y hoy seguimos viviendo tranquilos y nunca volvimos a experimentar nada parecido. Tal vez todo tuvo una explicación racional, tal vez fueron coincidencias, estrés o simples sugestiones, pero cuando recuerdo aquella época, no puedo evitar pensar que había algo en ese departamento y que, por alguna razón, un día decidió irse. El año pasado visité la Ciudad de México junto a mi esposo. Nos hospedamos en un Airbnb ubicado en Coyoacán. En las fotografías todo se veía perfecto. El departamento tenía un estilo colonial muy bonito y parecía un lugar acogedor. Sin embargo, desde el momento en que llegamos sentí una vibra extraña, pesada, como si algo no estuviera bien. El departamento tenía una sola habitación, pero era evidente que había sido la vivienda de alguien durante muchos años. Había figurillas de angelitos, de esas que suelen tener las abuelitas, discos de música de los años 60 y varios cuadros que parecían haber sido pintados por la misma persona. Incluso la cama tenía un aspecto antiguo, como si hubiera pertenecido a una mujer mayor. No sé explicar por qué, pero desde que entré tuve la sensación de que aquella había sido la casa de alguien que había muerto ahí y que todos esos muebles le habían pertenecido. Intenté ignorar el sentimiento. Cuando llegó la hora de dormir, mi esposo ocupó el lado de la cama más cercano a la puerta de la habitación. Era una puerta pesada de madera maciza. Recuerdo perfectamente haberla cerrado por completo antes de acostarme, porque la idea de mirar hacia la sala oscura en mitad de la noche me resultaba aterradora. Aproximadamente a las 3:30 de la madrugada me despertó un ruido. Era la manija de la puerta. Se estaba moviendo con fuerza, como si alguien intentara abrir desde el otro lado. Mi esposo seguía profundamente dormido y roncando, así que empecé a moverlo para despertarlo. No tenía ninguna intención de enfrentar una posible aparición yo sola. Finalmente él abrió los ojos y justo en ese momento ocurrió. La puerta comenzó a abrirse. He visto puertas abrirse por corrientes de aire o porque no quedaron bien cerradas, pero aquello fue diferente. Primero se abrió de golpe, con rapidez, y luego continuó moviéndose lentamente hasta quedar completamente abierta. Mientras la observaba, sentí que el ambiente se volvía insoportablemente pesado. Era como si estuviera invadiendo la casa de alguien, como si la verdadera dueña siguiera ahí y estuviera furiosa. Mi esposo también vio cómo la puerta se abría. Me miró durante unos segundos y, para mi absoluta indignación, simplemente se dio la vuelta y volvió a dormirse. Yo, en cambio, permanecí despierta, paralizada por el miedo. Al día siguiente ocurrió algo curioso. Mi esposo insistió en que intercambiáramos lugares en la cama para que yo durmiera del lado de la puerta. Según él, era por comodidad, pero en mi pensamiento era porque le había dado tanto miedo como a mí y no quería admitirlo. Pero las cosas extrañas no terminaron ahí. En una ocasión, mientras se afeitaba con su rasuradora, el enchufe salió disparado de la toma de corriente de forma repentina. No se soltó poco a poco, ni se aflojó por accidente. Salió despedido con fuerza. Mi esposo se quedó mirando el cable sin saber qué decir. Cada noche que pasamos en aquel departamento sucedía algo raro. Pequeños ruidos, sensaciones extrañas, o momentos en los que el ambiente se volvía incómodamente pesado. Llegó un punto en que terminaba rezando Padres Nuestros antes de dormir para tranquilizarme. Y eso que ni siquiera soy una persona religiosa. Tal vez todo tuvo una explicación lógica. Tal vez era una casa antigua con puertas defectuosas y una instalación eléctrica en mal estado. O tal vez no. Lo único que sé es que nunca me había sentido tan observada dentro de un lugar. Así que mi conclusión sigue siendo la misma.
no se queden a dormir en Airbnb viejitos. Nunca se sabe quién podría seguir considerándolos su hogar. Seré breve. Durante varios años, una extraña sombra solía aparecer en mi habitación. Tenía la figura de un hombre muy alto, vestido con una especie de gabardina y un sombrero. Nunca pude distinguir sus facciones. La oscuridad parecía envolverlo por completo, como si su rostro estuviera oculto dentro de la propia sombra. La primera vez que lo vi sentí un miedo indescriptible. Pensé que estaba imaginando cosas o que aún seguía medio dormido. Sin embargo, volvió a aparecer, luego otra vez y luego otra. Siempre estaba en el mismo lugar, de pie, cerca de mi cama, observándome. Con el tiempo terminé acostumbrándome a su presencia. Puede sonar extraño, pero después de verlo tantas veces el miedo fue desapareciendo y fue reemplazado por una especie de resignación. Nunca me habló, nunca se movió hacia mí, nunca intentó hacerme daño. Simplemente permanecía ahí, inmóvil, observándome. Hice de todo para que dejara de aparecer. Recé, cambié cosas de lugar en la habitación, dormí con la luz encendida e incluso intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Nada de eso funcionó. Aquella sombra no era lo único extraño que ocurría en mi casa. Por las noches era muy común escuchar ruidos en el techo. Sonaban como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre la azotea. A veces parecía una cadena, otras veces algo metálico raspando el suelo. Los sonidos eran tan frecuentes que dejaron de asustarme. De hecho, llegó un punto en el que me provocaban más curiosidad que miedo. Una madrugada, entre las 3 y las 4 de la mañana, los ruidos comenzaron de nuevo. Aquella noche me cansé. Tomé un machete y subí a la azotea decidido a descubrir qué estaba provocándolos. Revisé cada rincón. No encontré absolutamente nada. Ni personas, ni animales, ni objetos que pudieran explicar aquellos sonidos. Nada. Volví a mi habitación y me acosté a dormir. Sin embargo, algunas noches después los ruidos regresaron exactamente igual que siempre. Nunca descubrimos qué los causaba y tampoco supe jamás qué era aquella figura oscura que permanecía junto a mi cama. Lo único que me hace pensar que no fue una imaginación infantil es que mis hermanos también llegaron a verla. Años después, cuando hablamos del tema, todos la describimos de la misma manera. Un hombre alto, con gabardina, con sombrero y completamente cubierto por las sombras. La casa de mi abuelo siempre ha tenido algo raro. A lo largo de los años hemos escuchado pasos sobre el techo, el sonido de alguien limpiándose los pies en la alfombra y puertas que se azotan en plena madrugada sin ninguna explicación. Uno de los recuerdos que más me inquieta ocurrió cuando varios de mis primos nos quedamos a dormir en el antiguo cuarto donde antes dormían mis tías y mi mamá. Aquella noche nos despertamos alrededor de las 2 o 3 de la mañana. Lo que nos despertó fue el sonido de alguien arrastrando los pies sobre la alfombra del cuarto. Recuerdo abrir los ojos y ver a uno de mis primos sentado en la cama, mirando fijamente hacia el centro de la habitación. Los otros tres también comenzaron a despertarse. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Entonces el sonido cambió. Lo que al principio parecía un arrastre lento se convirtió en pasos pesados y firmes. La puerta del cuarto estaba cerrada, pero los pasos continuaron avanzando como si alguien caminara dentro de la habitación. Cruzaron el cuarto, siguieron hacia la entrada principal de la casa, y pocos segundos después, escuchamos claramente cómo la puerta se abría y se azotaba con fuerza. Ninguno de nosotros se atrevió a salir a comprobar qué había ocurrido. Sin embargo, las experiencias más paranormales no me sucedieron a mí, sino a mis primas, mis tías y mi mamá. En una ocasión, mi mamá estaba trabajando sola en el despacho de mi abuelo. Mientras revisaba unos documentos, comenzó a escuchar pasos atrás de ella. A sus espaldas había una ventana que daba al patio, pero cuando volteó no vio a nadie. Según cuenta, de repente la habitación se volvió helada. Al mismo tiempo, el monitor de la computadora comenzó a distorsionarse, como si alguien estuviera acercando un imán a la pantalla. Las imágenes temblaban y los colores se deformaban de una manera extraña.
Mi mamá salió corriendo del despacho. Cuando nos pidió que revisáramos si todo estaba bien, fuimos al patio para asegurarnos de que nadie hubiera entrado a la casa. No encontramos a ninguna persona, pero sí vimos algo inquietante. Frente a la ventana del despacho había varias huellas descalzas marcadas en el lodo. Las huellas llegaban hasta ese punto y simplemente desaparecían. Mis primas también tuvieron una experiencia en esa misma habitación. Estaban jugando en la computadora cuando comenzaron a sentir un frío intenso. Pensaron que se trataba de una corriente de aire, pero de pronto el escritorio empezó a sacudirse violentamente. Asustadas, salieron corriendo de la habitación. Cuando los demás entramos para revisar, no encontramos a nadie. Sin embargo, el escritorio ya no estaba donde debía estar. Había sido desplazado varios metros de su posición original. Lo más extraño es que se trataba de un mueble extremadamente pesado, demasiado para que unas niñas pudieran moverlo por sí solas sin hacer un ruido enorme. Durante años consideramos todos estos sucesos como simples historias familiares, hasta que un día mi abuelo me contó algo que podría explicar muchas cosas. Cuando comenzaron a construir la casa, los trabajadores encontraron restos humanos enterrados en el terreno. Según recuerda mi abuelo, se trataba de los huesos de un adulto de baja estatura. Lo que más llamó la atención fue que algunas partes del tórax parecían presentar golpes o daños extraños. Mi abuelo vive en la zona de Cholula, en Puebla, un lugar marcado por siglos de historia y donde ocurrió la famosa matanza de Cholula. Él siempre ha pensado que aquellos restos podían haber pertenecido a algún habitante indígena que murió durante aquel episodio histórico. Nunca se realizó ninguna investigación. Los trabajadores, temiendo que las autoridades expropiaran el terreno si reportaran el hallazgo, retiraron los huesos sin avisar a nadie. Mi abuelo ni siquiera sabe qué hicieron con ellos después. Desde entonces, cada vez que escuchamos pasos en el techo, puertas azotándose en la madrugada, o el sonido de alguien caminando por la alfombra cuando no hay nadie en casa, no podemos evitar preguntarnos si aquellos restos realmente fueron removidos, o si algo más se quedó allí. Y hasta aquí llegan los relatos de esta noche. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte a Relatos en Sombra y compartir cuál de estas historias te pareció más inquietante. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches y cuidado con lo que pueda estar observándote desde la oscuridad.